Muy buenas tardes para todos. Reciban desde Bogotá un saludo muy especial. Quiero agradecer de una manera muy especial al director científico del curso, el doctor Sebastián Esteves, gran amigo, gran colega, profesor que está generando mucho conocimiento y muchas actividades académicas a lo largo de toda América. Y por eso para mí es un honor estar aquí en este curso internacional de gastroenterología y endoscopia digestiva. Tengo que empezar diciendo y definiendo que es una revista científica. Miren ustedes que todos sabemos que son aquellos mecanismos mediante los cuales un equipo editorial que administra un sistema de evaluación por pares o árbitros transforma, y esto es lo más importante, un manuscrito cualquiera en un artículo científico. Tiene unos objetivos. Debe ser una publicación periódica, cada 2, 3 meses, arbitrada, y es tal vez lo más importante, lo que le da la calidad científica, especializada preferiblemente, en nuestro caso en gastroenterología y endoscopia, publicada a tiempo, y este es uno de los requisitos que más solicitan aquellas bases de datos donde solemos llevar nuestras revistas, indexada en diferentes bases de datos muy importantes, latinoamericanos, americanos, mundiales, europeos. Pero miren ustedes que para mí es importante contarles que hay algunas realidades que uno como autor o como revisor o como lector muchas veces no sabe. Ven ustedes que en el año 2010 se estimaba que la cantidad de artículos científicos publicados entre todas las revistas científicas era cercano a los 50 millones y que la producción mundial se duplica cada 9 años, lo cual indicaría que nosotros en este momento tendríamos más o menos 100 millones de artículos publicados. Si toda esta información se repartiera entre los científicos del mundo, cada uno recibiría más documentos de los que podría leer en toda su vida. También en un estudio smithsoniano mostraba que el 50% de los artículos jamás será leído por nadie diferente a los autores, a los árbitros y a los editores de la revista. Quiere decir también que el 90% de los trabajos publicados jamás será citado. Y esto es importante tenerlo en cuenta para saber a qué nos enfrentamos como autores o desde el punto de vista diferente que les voy a plantear hoy. Por eso que en los próximos 20 minutos hablaré de este escenario problema. ¿Sabían ustedes que es un proceso editorial? Yo he tenido que ir a aprender poco a poco. ¿Qué tan importante o útil es ser revisor? ¿Qué es el DOI de un artículo? ¿Qué es ORCID? ¿Qué es una revista depredadora? ¿Qué es un nombre de pluma? ¿Qué es un autor fantasma? Y esto es lo que trataré de transmitir a ustedes en la conferencia de Publicar o Perecer, a leer, revisar, publicar y editar para permanecer. Hablaré del proceso editorial, de algunos elementos del autor, del lector, del revisor, del comité editorial y algunas pautas que estamos haciendo filosóficas hoy en día de la Revista Colombiana de Gastroenterología, que les mostraré más adelante. Vean ustedes que el proceso editorial es algo tan interesante como complejo. Llega un artículo escrito por un autor, el cual le ha dedicado un buen tiempo a la revisión, a la estructura, y lo envía a un proceso editorial. Inmediatamente el editor revisa el artículo y decide si sigue el proceso editorial o no. Se verifica el proceso de originalidad, de plagio y autoplagio, y entra a la evaluación editorial. Una vez esto pasa, dentro de un software interno pasa la evaluación por pares, como veremos ahorita con los revisores o árbitros, y ellos son los que le dan la calidad con la revisión y la estructura del artículo. Envían esto de nuevo al autor, el autor hace sus correcciones, posteriormente el mismo revisor vuelve y lo analiza para ver que se hayan hecho esas correcciones, pasa autorizado para publicación a diseño y diagramación, también para corrección de textos y en nuestro caso a traducción de español a inglés y en el abstract en portugués, para por fin ser publicado dentro de la revista. Es un proceso bien interesante y bien importante.
Algunos elementos del lector. El lector debe ser conocido por el grupo editorial y por la filosofía de la revista. Hay que conocer sus intereses porque realmente el lector es el objetivo más importante de la revista. Y se le debe fidelidad al lector, que es el que analiza, recibe el material y decide qué hacer con él. Es muy importante también que el lector tenga una participación y debe ser un lector con opiniones, con apreciaciones, preferiblemente que envíe cartas al editor y que evalúe de una manera heurística la plataforma electrónica para mejorar la revista. También el lector tendrá la oportunidad de usar ese material científico, bien sea como base de investigaciones futuras o para su práctica diaria profesional o también para academia y enseñar a otros. Miren ustedes, el autor, que es toda persona que ha hecho una contribución intelectual significativa a una investigación y cuyos resultados se plasman en el artículo. Hay que saber además qué es un nombre de pluma. El nombre de pluma es aquel nombre que identifica al científico y es el que siempre está en la parte de autores. Por eso es importante siempre conservar el mismo. No es lo mismo decir Diego Aponte, Diego Mauricio Aponte Martín, porque si uno usa ese nombre de pluma diferentes, como los tres que le he dado de ejemplo, pues va a salir, no va a salir en cuando ustedes miren su hoja de vida científica, donde veremos en las bases de datos, pues no va a salir todos los artículos publicados por usted. Entonces es importante que siempre conserve el mismo nombre de pluma. Debe ser este autor obviamente comprometido con el desarrollo ético y responsable con la investigación y debe evitar el plagio y el autoplagio, que es muy común. Algunas veces hace investigaciones grandes y saca fragmentos que publica en diferentes revistas, pero es el mismo artículo que ya ha publicado. También es importante para el autor, y esto es una cosa muy desconocida, cuidarse de revistas depredadoras que están abundando hoy por el mundo. Muchos de ustedes han recibido artículos o invitaciones de revistas con nombres interesantes, Digestion Journal of America, y uno no sabe qué es, pero suena muy interesante. Lo invita a uno a escribir y resulta que uno se entusiasma, hace una editorial, hace un artículo, una revisión, y posteriormente le hacen un cobro para la publicación. Y muchas de estas revistas lo que hacen es detectar autores por diferentes revistas del mundo, invitarlos y al final lo que hacen es no pasar un proceso editorial, sino que les cobran y se vuelven un negocio para la revista el hecho de que se publique. Y esto se ha generado debido a la presión que tiene muchos de los investigadores por mantener sus estatus en las publicaciones y publicar permanentemente. Siempre hay que tener transparencia y explicitación en el uso del abordaje teórico metodológico y conocer algunos elementos básicos de las metodologías y los diseños de investigación. Y esto es muy importante, se debe enviar el manuscrito a una sola revista, porque no es ético hacer envíos simultáneos. Miren ustedes este ejemplo que les traje, que me lo ofreció el doctor Ricardo Cepeda, parte del grupo editorial. Este doctor Bansal envió al Tiempo un artículo muy interesante que ahí se los muestro. En una época lo envió a una revista Hamas y después lo reenvió al mismo tiempo en una revista india de cirugía. El artículo era muy interesante, pero fue publicado primero en el 2008 por la primera revista, pero resulta que en el 2011 también salió publicado el mismo artículo en la segunda revista. Y esto pues no es nada ético, se le llamó la atención al autor y resulta que lo había mandado al Tiempo y según él contestaba que no había sido respondida su carta donde decía que en la segunda revista no fuera publicado y no siguiera el proceso editorial. Pero miren que sí sucede. ¿Cuáles son las mayores irregularidades? Entre las revistas oscila la prevalencia entre 5 y 15%. Autores fantasmas. ¿Qué es eso? Aquellos que contribuyen sustancialmente pero no son reconocidos porque son pagos, porque hacen la estadística, porque hacen la parte de literaria, qué sé yo, pero esos son los autores fantasmas. Autores invitados honorarios, que es lo más común, son aquellos autores que no hacen ninguna contribución pero son reconocidos en el medio, entonces hacen que el artículo se lea más y muchas veces son directores o jefes del servicio que son invitados precisamente por ser o tener este cargo honorario.
También pasa que muchas veces se publica y por ayudar al amigo, por ayudar a otro autor, se publican artículos y el autor ni siquiera sabía que era parte de esa autoría en la publicación. Miren estos conceptos que son importantes, el ORCID, que es básicamente la identificación del investigador y el colaborador abierto. Los invito, es un código alfanumérico no comercial que identifica a cada uno de los científicos del mundo. Los invito a todos, los que no lo tengan, entren a ORCID, llenen su página e incluyan ahí todo su historial científico, porque la mayoría de las revistas del mundo están pidiendo su ORCID con la idea de que su hoja de investigador quede ahí. Inmediatamente usted escribe un artículo, todo queda dentro del ORCID. El DOI, que es el identificador de los objetos digitales, también es un código alfanumérico en el cual se proporciona una identidad y solo una identidad a cualquier documento digital. Es decir, todos los artículos, las fotos, los videos, todo lo que ustedes hagan debería tener un DOI y tener esa identificación, que es lo que identifica ese artículo o ese trabajo, ese documento ante el mundo. Todos sabemos y hemos sido exigidos para tener la hoja de vida de Latinoamérica y del Caribe, el CIVILAC, que muchas de nuestras revistas lo solicitan para recibir artículos de todos los autores. La otra parte es el revisor. Muchos piensan que el revisor es esto. Allá viene el autor con su manuscrito, feliz de que lo terminó, y el revisor listo para acabar y atacar en conjunto con el editor, destruir ese artículo. Pero no, resulta que el revisor es parte muy importante del proceso editorial. Es el valioso par o árbitro que le da calidad y que vuelve el documento un documento académico o cualquier documento a un documento científico, como les había dicho. También no cualquiera puede ser revisor, tiene que saber que hay impedimentos, si hay relación con el autor, si es parte de la autoría del artículo, si está haciendo concomitantemente un trabajo similar, puede haber ciertos celos científicos y no debería ser el revisor de ese artículo en el cual está compitiendo con otra persona que lo envió a proceso editorial. Pero recuerden, y lo digo por tercera vez, convierte un documento a un documento científico. Hay varios tipos, el que más usamos es el doble par ciego. Son dos revisores que reciben el artículo sin conocer los autores y dan sus respuestas independientemente. Pero también por esta época de pandemia, algunas veces por rapidez o por conocimiento de algunos revisores, es abierto. La persona, el autor sabe quién va a ser el revisor y el revisor sabe quién es el autor. También debe hacer una revisión objetiva del contenido, preferiblemente algunos conceptos, aunque sean básicos, del diseño. Y una cosa muy importante es que sea una revisión a tiempo. Y si yo me comprometo a hacer una revisión, hacerla lo más rápido posible con la idea de que los tiempos del proceso editorial no se frenen. Es importante esto, es ser una crítica constructiva. Recuerde que somos colegajes y eh, momento que estamos hablando de profesionalismo, sí que es importante esto, hacer críticas constructivas de qué cosas se hicieron bien y qué cosas se deben mejorar. También es importante ya para las revistas incluir un número importante de revisores. Qué bueno y qué importante es que cada uno de nosotros que no seamos solamente autores, sino que nos comprometamos a revisar y veremos cómo aprendemos. También incluir a los jóvenes, a los gastroenterólogos que están saliendo de todo el mundo con la idea de que sean parte de investigación y de revisión de investigación y hacer un reconocimiento que se debe hacer y es recomendado en las revistas de quiénes son los mejores revisores. El comité editorial casi siempre son profesores con un reconocimiento nacional o internacional, deben tener un conocimiento y un desempeño en investigación, deben ser en general o son personas con compromiso, asistir a los comités de una manera periódica y también deben recibir su reconocimiento de la revista, así como promover las buenas prácticas. Qué buenos son esas revistas donde se reconocen a los editores por su trabajo y no por su honorabilidad o su reconocimiento internacional. Miren ustedes que las buenas prácticas deben fomentar los artículos inéditos, aquellos en los cuales se evita el plagio y el autoplagio. Retirar artículos que están en la página web y por eso autores no los publiquen en otros sitios porque pueden al hacer la búsqueda y la plantilla del plagio salir como plagio, autoplagio. Los preprints
que surgieron mucho durante la pandemia, es decir, aquellas publicaciones antes de ser revisadas exhaustivamente por el solo hecho de aportar ciencia y conocimiento de pronto, como en este caso de pandemia, una necesidad de usar o no un medicamento, pues fueron permitidos. Y también los repositorios universitarios donde se guardan la mayoría de las investigaciones universitarias, que también son permitidos por la mayoría de los editoriales de las revistas. También debe haber pues calidad y recuerden que todo esto es con la idea de desarrollar la ciencia. Entonces debemos fomentar esas buenas prácticas. Debe haber una gestión imparcial de los contenidos y por eso les decía que es preferible hacer una evaluación doble par ciego para que no se sepa ni quién es el revisor ni el revisor quién es el autor. Plazos razonables. Inicialmente cuando el grupo editorial recibe el artículo, el editor debería preferiblemente en los 7 días siguientes informarle al autor si va a seguir el proceso editorial o si de su artículo se lo sugiere para otra publicación. También el respeto por las ideas del autor, es muy importante ese respeto. También que tiene el comité editorial el derecho a mejorar el manuscrito y el respeto por la posibilidad que tiene el autor de apelar la revisión. Y eso pasa permanentemente. Es posible que el revisor no entendió alguna idea del autor y él tiene el derecho de volverla a transmitir y de comentar por qué la escribió, por qué no la escribió. Entonces es un deber y un derecho de ambos. El respeto a la confidencialidad del artículo. Yo como editor o como revisor no puedo andar contando el artículo que va a ser publicado que está en proceso editorial. El editor es la autoridad que debe tener un gran compromiso y responsabilidad, pero sobre todo una independencia. Independencia en su forma de ver la revista y confidencialidad. La institución editora, que la mayoría de veces es la universidad o la asociación, como en este caso la Asociación Colombiana en nuestro caso, que es la patrocinadora y garante, y la función de ella es restringirse a los aspectos financieros, pero ojo que debe respetar la independencia del editor jefe y del grupo editorial. Aquí les muestro algún artículo de la Revista Colombiana de Gastroenterología, algunas cosas que les mostraré. Ya estamos cumpliendo 35 años. Estamos indexados en algunas de las bases de datos más importantes de Latinoamérica, de América y de Europa. Miren a ustedes los editores fundadores, el doctor Rachel y el doctor Liébano, que se deben resaltar porque fueron los fundadores, y el comité editorial que siempre deben ser resaltados dentro de la misma revista. En azul vemos a alguien muy importante para nosotros que nos ayuda mucho en la editorialización de nuestra revista. Aquí está la digitalización y diseño del año pasado, donde hemos mejorado y actualizado los diseños, donde hemos hecho suplementos especiales de coronavirus y de enfermedad inflamatoria intestinal porque han sido necesarios para todo nuestro grupo de lectores. Todos ustedes conocen, y si no lo conocen, la pirámide del proceso editorial. Siempre se habló del editor en jefe, que es el que manda, el que da las ideas, el comité editorial, quien toma las decisiones importantes de la revista, los revisores que le dan calidad al artículo, los autores que publican sus artículos y los lectores que van a leer la revista. Pues en este momento nuestra filosofía y nuestra recomendación es hacer una inversión de esa pirámide donde la persona más importante es el lector, porque es quien recibe el artículo y quien es el consumidor más importante, y ojalá sea un lector crítico que se comunica permanentemente con su revista. Los autores, que son los que tienen el trabajo más importante de hacer sus publicaciones con gran trabajo y dedicación. Los revisores, que tienen la importancia de darle calidad y un aspecto científico al artículo, el comité editorial en conjunto con el editor y el editor que da las pautas para que todo lo anterior se desarrolle de la mejor manera. Aquí tenemos también, ya estamos haciendo nuestro reconocimiento en los revisores de nuestra revista, hay muchos de ustedes aquí, internacionales, y una de las cosas que también planteamos y que he venido planteando es la academización de la revista. Todos sabemos que academizar es la acción-efecto de enseñar a academizar y de haber una educación y entrenamiento continuo. ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería que hubiera un profesional en edición que estuviera al frente de nuestras revistas. En Latinoamérica esto no es tan fácil, generalmente son cargos ad honorem, por reconocimientos, y a pesar de que esto debería ser lo ideal, y como no se puede,
la sugerencia es algunas de las cosas que estamos haciendo y es un proceso de ascenso en los cargos durante la revista. Es educar y enseñar permanentemente a nuestros grupos de revisores, de autores, de lectores, esto que estamos haciendo hoy, y del comité editorial para que nos entrenemos y aprendamos cada vez más acerca del proceso editorial y haya personas entrenadas y capacitadas que estén al frente de nuestra revista. De tal manera que, por ejemplo, un lector quiera un día ser autor, a la vez quiera ser revisor, después puede ser parte del comité editorial y al final puede ser el editor director de la revista. Y seguramente si hacemos esta academización de las revistas con muchas de estas actividades como la que estamos haciendo, aprenderemos todos y llegaremos a tener revistas de mejor calidad. Miren ustedes en nuestra revista lo que les hablaba del TOY, aquí ya está, perdón, del ORCID en este caso, el autor está con su ORCID ahí, lo picamos y ahí va a salir la hoja de vida del autor. Aquí vemos el TOY, que es el número o el número alfanumérico del artículo, que solo es ese y, nada, y ningún otro, y siempre lo encontraremos con esa dirección. Aquí ya el acercamiento de la revista colombiana y como todas las revistas a las bases de datos y las redes sociales. Ya hoy en día tenemos pues en Facebook, en Instagram y en Twitter con la idea de que haya una interacción mayor y ya el mundo cambió de una manera muy importante, de tal manera que yo mientras estoy viendo mis redes sociales, algunas cosas familiares, estoy también leyendo mi artículo favorito, estoy leyendo el autor, estoy viendo mi video de una técnica y ya es parte de las revistas estar dentro de las redes sociales. Aquí les muestro algunas de las estadísticas muy superficiales de impacto. En Cielo hemos logrado en este año pasado duplicar y llegar a accesos de manera muy importante con un impacto alto en toda Latinoamérica. Igual las visitas en Google Analytics vemos cómo han ido creciendo de una manera muy importante el año pasado y también nuestras visitas. En Colombia obviamente es el país que más nos visita por ser nuestra revista colombiana, pero nada despreciable las visitas de México, Perú y de nuestros amigos argentinos, de España, de Ecuador, y a todos ustedes los estamos invitando para que lleguen más a nuestra revista, para que estemos más cerca y aprendamos todos más en todo esto de procesos editoriales y publicaciones de gran calidad. Para llevar a casa, quiero terminar diciéndoles que el proceso editorial bien ejecutado transforma un documento en un material científico, que es muy importante conocer y hacer parte de todo el proceso editorial. No solamente ser autor, ser un buen lector, un lector crítico, un gran autor, un disciplinado revisor y un responsable editor. Y la revista colombiana de gastroenterología está trabajando permanentemente para que todo este proceso tenga más calidad en todos estos documentos científicos. De tal manera que ojalá haya logrado convencerlos cuando solamente hablábamos de publish o perish, es decir, de publicar o perecer, para que más bien también miremos un horizonte más amplio y seamos lectores críticos, revisores juiciosos, publicadores serios y editores permanentes. Así nuestra revista, que tiene un lema, seguirá siendo una revista de todos y para todos, y los invitamos a que sigan enviando sus artículos allá. Pero para traer a casa siempre será más motivante y en aquellos momentos de ausencia de pandemia, tener un buen fuego, tener una buena guitarra, tener unos buenos cantores, tener un buen vino y tener todos estos elementos y todas estas imágenes que vemos ahí de compartir entre Neuquén y Bogotá, que como dirían ustedes, es una cosa de locos. Muchas gracias.